Fundación Pintando Corazones, Pinturas Tropical, presenta Hola, ¿cómo están ustedes? Un abrazo para cada uno de ustedes que nos escucha, que nos ve a través de este programa que se llama Hoy con William Sánchez. Hoy no vamos a hablar solamente de dinero, ni vamos a hablar de salud, ni de bienestar, sino que más bien vamos a hablar de un elemento que conecte todo lo que he dicho anteriormente. He querido tener este programa súper especial con una persona que conocí hace poco. Me impresioné muchísimo porque conocí muchísimos conceptos que yo desconocía de la vida, del dinero, de la espiritualidad. Él es un pensador, escritor, investigador y lo tengo aquí directamente desde Buenos Aires, Argentina. Pablo, ¿cómo estás? Hola William, querido, qué honor encontrarte después de ese maravilloso viaje a China donde nos conocimos y yo también me llevé no solo una buena impresión tuya, sino un buen libro de tu parte que me acompañó por un tiempo por aquí, así que honradísimo por tu invitación y que podamos compartirle cosas buenas a la gente juntos. Gracias Muchas por tu gracias, invitación. muchas gracias. Ese viaje a China yo creo que nos dejó muchas cosas positivas a todo, esta inmersión que hicimos de la mano de Adrián Díaz. Eh, yo particularmente le pedí a Adrián que repitamos este viaje. Es un viaje que se hace todos los años, pero recuerda que cuando estuvimos juntos ahí, estuvimos hablando de hacer un viaje diferente, que no fuera necesariamente una inmersión comercial, sino cultural, a través de las diferentes regiones de un país enorme que es China. Y bueno, eso se está preparando. Yo espero volverte a ver por ahí. Seguramente nos vamos a encontrar aquí el devenir de las actividades que llevo adelante en mi vida. Creo que yo le dije a Adrián que el año que viene iba a estar ahí. Y aquí estamos viendo cómo creamos las cosas para poder concretarlo. La verdad que es un viaje hermoso que súper vale, pero justamente el año que viene coincide con unas exposiciones que se dan de una empresa que estamos abriendo y vamos a ver cómo calzamos la agenda para eso. Pero Qué la verdad bien, es que muy contento y con muchas ganas de repetirlo ese viaje. qué bien. Pablo, hablemos un poquito de ti. Eres conferencista, escritor, pensador. Eh, pero ¿quién es Pablo realmente antes de convertirse en lo que hoy conocemos sobre Pablo Almazán? Ayer lo hablaba con mi hijo caminando, ¿no? Por aquí, por donde vivimos, un lugar hermoso de Argentina. La tierra es toda hermosa, ¿no? Pero uno se enamora de su lugar. Yo soy un enamorado de toda la tierra, pero del lugar donde vivo también. Y ayer caminaba con mi hijo y le decía, eh, soy un buscador y encontrador incansable, no solo una persona que siempre está buscando, sino que en cada momento que encontré algo que para mí tenía un significado especial, inevitablemente me tenía que meter ahí a ver qué había de cierto, qué había para obtener, como un minero, ¿no? de la realidad, estar buscando ahí la pepita de oro y la pepita de conciencia y algo que me pudiera hacer bien a mí y hacer bien a mi mundo. Y desde siempre creo que lo hice, en algunos momentos de manera más inconsciente, a los golpes y teniendo algunas dificultades en su momento. Y después fui encontrando la manera coherente de hacerlo y me di cuenta que esa coherencia dependía de mí y de cuánto trabajaba en mí, lo que veía que estaba mal afuera. Y después eso se convirtió en una práctica de vida y después fui haciendo libros al respecto. Tuve una etapa muy de estar en una época como más de la .com en el año 2000, después una serie de emprendimientos individuales propios, después trabajar todo ese tiempo también para otras empresas mientras hacía mi camino y finalmente conozco a la mujer de mis vidas, a Lucrecia Bianchi, yo ya habiendo tenido 2 hijos y habiéndome divorciado, eh, hago todo un camino junto a ella en el que empezamos a descubrir que también, como te pasó a vos cuando me conociste, también empezamos a ver un montón de cosas que nos parecían muy raras y nos parecían, a la vez de que nos parecían raras, parecía como una especie de cuento mágico, como las historias del viaje del héroe y todo eso, como si eso se estuviera convirtiendo en realidad. Y empezábamos a ver historias que tenían tanta lógica
que no entendíamos cómo la humanidad no sabía eso, ¿no? Y en eso me refiero a que una persona trabajando, conociendo su lado espiritual, podía sanar no solo sus síntomas físicos, sino los dolores de otro tipo de síntomas que es una realidad dolorosa, es decir, la economía, los problemas de pareja, los problemas sociales. Eso me llevó a que presenté una corriente en el año 2011, en realidad en el 2012 empieza a hacerse más conocida y a partir de ahí no terminó más. Y empecé a escribir libros con las propuestas y con los resultados de eso, y bueno, se convirtió en algo muy, muy grande. Hoy esa institución tiene más de 4.600 consultores en todo el mundo, en 30 países, en 15 idiomas. Yo ya tengo publicados 9 libros que tengo aquí a mi lado. He brindado muchas conferencias en distintos países, sobre todo en el mío, en Argentina, pero también en Estados Unidos, en México, en España, y creo, no me acuerdo si en Italia, y la verdad es que ha sido un camino maravilloso hasta aquí, un camino maravilloso. Qué chulo. Pablo, ¿hubo algo que ocurrió en todo este tiempo, en todo este esquema que me acaba de narrar? Digamos que ¿hubo algún punto de quiebre que cambió el Pablo anterior al Pablo actual? Creo que mis errores, que después aprendí que no eran errores, sino que eran oportunidades, pero etapas de sufrimiento previas, por ejemplo, el momento en que me separo por segunda vez, ya teniendo mi segundo hijo, que la economía no estaba como yo quería que esté, una economía muy justa, de sufrimiento por no poder salir adelante, por no poder lograr mis objetivos, de repente cruzarme con una persona como Lucrecia, que era tan coherente y que era tan increíblemente lógica, simple, sabia, a mí me hizo ver que existía un tipo de persona, de personalidad, que hasta ese momento yo no había visto, seguramente por mi propia conciencia no la había visto, y eso me hizo dar cuenta que yo tenía que cambiar mi vida, y ahí es donde empiezo mi cambio de vida y mi lógica, y lo que sucedió es que no se trataba de algo habitual, de lo que las personas están acostumbradas, como por ejemplo, bueno, me voy a poner a hacer casas o me voy a poner a hacer determinada actividad, tipo, no, la propuesta con la que nos encontramos es que había toda una concepción de la realidad que estaba totalmente instaurada, pero que no era lógica, y que cuando vos la veías de manera lógica, así como cambió mi vida, podía cambiar la vida de todas las personas, ¿no? Wow. Y eso es lo que empezamos a difundir. Entonces, era algo fuera de lo habitual. Tenía como un quiebre muy grande para hacer, porque no se trataba de empezar una actividad, sino que había que tener un cambio de vida absolutamente rotundo para poder entrar a una lógica que realmente te haga bien, pero no que te haga bien por un placebo, porque creas que te hace bien, sino que realmente cambiaba tu salud, tu economía, tu bienestar, tu paz. Y a eso nos dedicamos. Claro. Tú sabes que hay, por fuñir nada más, una pregunta, que casi siempre cuando uno tiene este tipo de conexión entre el antes y el después, lo que conecta uno con el otro casi siempre es una pregunta. ¿Y por qué yo estoy así? ¿Y por qué no pasó asá? ¿Cuál fue esa pregunta que te hiciste en un momento dado en el que frenaste en seco, pusiste la emergencia y te preguntaste? ¿Cuál fue esa pregunta? Creo que tuve más que la pregunta, la autofortuna de la crisis. Esa es buena. Me pegué de frente con una crisis existencial, es decir, yo tenía 30 y pico de años y tenía 5 operaciones, tomaba pastillas para el reflujo gástrico, para el estómago, para la esofagitis, es decir, mi vida probablemente no estaría en este momento ocurriendo. Venía por un camino muy, si bien era una vida normal, de clase media, no era una tortura mi vida, era una persona típica, pero el fuego que tenía dentro era el de la gran pregunta, eso que tenemos dentro y que después descubrí de dónde venía y por qué venía haciendo mi camino. Pero esa sensación de que no había salida, de repente cobró lógica, y todo lo que yo creía que no había salida era porque yo tenía otro modelo de pensamiento que justo con esa lógica calzó perfecto. Yo había estudiado sistemas, había hecho una carrera
empecé en la universidad, después terminé en un instituto privado de sistemas, análisis y programación de sistemas informáticos, y siempre anduve con mis emprendimientos y todas esas cosas. Y para mí la vida tenía una lógica, y la lógica se parecía mucho a lo que pasaba en los programas de computadora, pero yo veía que la lógica humana no corría con los mismos patrones, y que por eso, por no tener un esquema, una guía interna, las personas se daban una y otra vez con el mismo tema. Con las personas, el ser humano es el único que tropieza 2 veces con la misma piedra, y 10 veces, y más veces. Y eso a mí no me resultaba lógico. Y encontré la lógica de todo eso. Y no sé, yo siempre muestro, porque tengo mis libros todos por acá, pero no. Sí. Uno de los más fuertes a nivel de imagen es el libro de infertilidad. Todos los niños que hay acá son hijos de madres y de padres que, desde el punto de vista de la ciencia, no podían lograr la maternidad o la paternidad por cuestiones obvias, o de ovocitos, o de espermatozoides, o de trompas, o de útero, o de ovarios. Y cuando las personas empezaban a trabajar con esta lógica, se daban cuenta que lo que tenían en realidad era un programa lógico que estaba corriendo, pero que estas personas no lograban verlo. Cuando lo veían y accionaban en consecuencia, llegaban los hijos. O sea, que tú me quieres decir que hay una relación directa entre las emociones y los resultados que obtenemos en la vida. Pero absolutamente. No solo eso, sino que las emociones, esta es la versión en inglés, pero este es un libro de economía que saqué, que presenté en el año, creo que 2021. Lo pongo acá, por ejemplo, mirá. Yo no sé si llega a ver bien, pero ahí hay como un sistema planetario con un centro, con un planeta, al cual orbita. Bueno, eso que ves azul en el centro es una emoción, y la vida de una persona orbita en torno a una emoción. Yo, por ejemplo, en este caso, mes 6, estas barras que ves aquí son un embarazo. Si vos, lo que ocurrió en este embarazo, esta persona no lograba tener dinero, no lograba que la abundancia llegue y se quede en su vida. Y lo que encontramos en su inconsciente es que cuando su madre estaba embarazada de él, en el 5.º mes matan a un hermano de la madre, o decir, a un tío de este joven que estaba en la panza de su madre, en el momento que había ido al banco a retirar un dinero, no me acuerdo si una indemnización o algo. Lo que queda grabado en el inconsciente de esta persona es que al haber dinero e ir a buscarlo al banco, una persona murió. Y esta persona se dedicó toda su vida, como muchos seres humanos, a hacer que la economía se escape de él, a siempre asegurarse la supervivencia, porque nunca se iba a encontrar con una abundancia tal que le permita ir al banco a buscar dinero. Y cosas así que resultan tan lógicas, pero tan increíbles para un ser humano, porque lo primero que piensa un ser humano es, pero este hombre que está aquí hablando con William me está diciendo que yo no tengo dinero porque tengo en mi inconsciente una orden de crear escasez. Sí, eso te está diciendo esta persona. Y que eso no viene solo por este lado, viene por 1000 problemas que tienen que ver con los dogmas, con la familia, con que analices si en tu familia ser rico está mal, si en tu familia se descalifica a las personas con dinero, si siempre que se habla de una persona rica se dice que algo malo habrá hecho, que debe ser un ladrón, un estafador. Todas esas cosas, sumadas a los traumas familiares, son los que provocan que una persona sea literalmente, porque tengo otro libro por acá también amarillo, donde cuento la lógica de las alergias. Las personas son alérgicas a determinado modelo de vida, y en ese modelo de vida una alergia, una reacción, una oposición puede ser a la abundancia, a la economía y al dinero. Y con tantas las personas, que cambiaron su economía trabajando su inconsciente, que tuve que crear un grupo especializado en esa área para recibir y para acompañar de manera específica a las personas que hoy vienen a cambiar su economía a través del inconsciente. Eso no existía antes como abordaje, ¿no? Y hoy vienen personas de todo el mundo a ser abordadas por consultores especializados que formé
para abordar la economía desde el inconsciente, se ocupan de temas de empresas y de economía en general. Todo lo que tú trabajas es más o menos como hacer que la persona identifique eso por el cual esa persona se ha mantenido frenada. No solamente en lo económico, sino, y como he visto y como conversamos en persona, hasta el hecho de que una mujer no salga embarazada por, digamos que, situaciones que la mantienen frenada a las personas y no pueden identificarlo. Y esto es básicamente lo que tú haces, ayudar a identificar estas cosas. Sí, identificar y hacer un trabajo, porque la emoción está guardada en un lugar del cerebro que se llama la amígdala cerebral, y lo que la Tierra, o lo que se difundió en la Tierra hasta el día de hoy, es que uno tiene que tratar de verbalizar qué es lo que le ocurrió, pero eso tiene dos inconvenientes. Pablo, y aquí tengo que preguntarte, perdón que te interrumpa, pero ¿cuáles son las emociones más comunes que limitan al ser humano? Uy, eso es fuerte de decir porque la humanidad tiene muchos dogmas y tiene prohibidas ciertas emociones. Y justamente por tener prohibidas esas emociones son las que más enferman. Esto que yo te estoy contando no es global. Esto que estamos hablando es mucho más común en países donde la riqueza, por cuestiones sociales, culturales, la riqueza estuvo mal, expresar las emociones estuvo mal y hablar de lo interno estuvo mal. No en todas las corrientes o en las culturas de la tierra pasó eso. Por ejemplo, los judíos ven muy bien la abundancia, los árabes ven muy bien la abundancia, los chinos ven muy bien la abundancia, pero en América y en una gran parte de Europa no se ve bien la abundancia. Y entonces hay algunas, esas son cuestiones muy de fondo, muy sociales, que tienen que ver con los valores de una sociedad, pero a veces cuando una persona dice que las emociones guardadas más comunes por la humanidad, que están dentro, porque está mal expresarlas, entonces están adentro. A ver, si una persona le pega a tu hijo o le hace algún daño a tu hijo, vos probablemente sientas desde el punto de vista social, cultural, que a esa persona la tenés que comprender y entender que tuvo una vida difícil y que lo perdono y qué bien que está si lo voy a ver a la cárcel y le digo que perdono lo que hizo y todo. Pero si vos fueras solamente en un lado biológico, como un león, como un gorila, como un mono, pues a esa persona la matarías. Bueno, hay un punto medio y es no negar la biología. Esto no estoy diciendo que ir a matarlo, estoy diciendo que hay un lado biológico que existe y hay un lado cultural que cuidar, que mantener, porque vivís en una sociedad y sos parte de esa sociedad. Bueno, eso se soluciona en el campo de lo íntimo. Cuando las personas vienen a consulta, cierran sus ojos y logran conectarse con la escena que les provocó dolor en la vida, la soledad, la violencia, el abandono, el abuso, los golpes, distintos tipos de sufrimiento, las personas se permiten ir a buscar esa emoción, pero nosotros no hacemos que cuenten de qué se trata la emoción, sino que hacemos que expresen tal cual la emoción. Si la persona sintió ira, la llevamos a ese punto, a esa escena dolorosa específicamente, y le hacemos que pueda liberar la ira que sintió en ese momento y que se la guardó. Cuando las personas liberan, trabajan esas emociones, su vida cambia sustancialmente. Y todos dicen lo mismo, ¿qué está pasando? Que todos están cambiando. ¿Qué está pasando? Que mi vecino cambia, que mi esposa cambió, que mi hijo está más bueno, que el vecino está más bueno. Y lo que le decimos siempre es lo mismo. Es que hay cuestiones muy antiguas que el ser humano las quiere pasar por la psiquis. Este fue mi desafío. Yo venía del mundo de la programación. De imaginar lo que era para una persona que venía con un cerebro lógico, empezar a ver que ocurrían cosas que habían propuesto maestros espirituales hace 5.000 años y que decían, vos sos el creador de toda tu realidad, en la vida existe el yin y el yang, en la vida te pasa lo que a tus ancestros no pudieron evitar y quedó pendiente para hacer. Claro. Tu vida está marcada y está construida de lo que quedó por suceder. Todas esas cosas que uno escuchaba y que lo veía por ahí, lo ves en el libro tibetano de los muertos, lo ves en cosas que tienen miles de años. Resulta que cuando vos ponías en práctica esto que yo te estoy contando, ocurría. Se encontraba el conocimiento más antiguo
con cuestiones tan modernas como la economía. Y vos decías, ¿cómo puede ser que esto me está influyendo en esto? Y al ser una persona que viene del ámbito de los números y de la matemática, yo soy una persona bastante empirista, entonces yo necesito ver que eso da resultado para poder proponerlo, si no, no lo propongo. Pero la confirmación de tantas personas que iban trabajando sus emociones y les cambiaba la economía y tenían hijos y todo, era evidente. Entonces uno tenía que ver cuál era la forma de esto. Mira, para dar un ejemplo didáctico, te voy a llevar a esto, vas a ver que es muy simple. Supongamos que hay una abuela que se llama María Teresa y que tiene un segundo hijo, y cuando tiene el segundo hijo se muere María Teresa, ¿okay? O se muere el hijo que acaba de nacer, o se muere el primer hijo que ya tenía, o se muere el esposo. Oh, toda esa información queda grabada. Hubo un nacimiento, pero hubo un drama unido a una muerte. Abajo tiene una nieta que se llama María Teresa, quiere quedar embarazada, tal vez pueda tener el primero, pero no puede tener el segundo. Oh, wow. ¿Entendés por qué es? No puede tener el segundo porque fue el que provocó este drama en la vez anterior en que se combinaron los mismos datos. Uf, increíble. Eso es todo lo que ves aquí. Está basado en eso. Yo una vez puse una apuesta y lo repetí muchas veces y lo sigo repitiendo. Yo digo, si alguna vez una persona que tiene infertilidad se presenta ante mí y me demuestra que no tiene niños o madres muertas en las últimas 2 o 3 generaciones, yo le doy $10,000. Y esa persona nunca apareció. Porque no existe una infertilidad que no sea una orden biológica de detener un parto porque está unido a un drama en el inconsciente. No existe. Me encantaría que en este momento haya gente en República Dominicana que esté escuchando esto y que si no puede tener un niño, hable con la familia y diga, ¿es cierto lo que dice este hombre? ¿Se murió un niño en la familia? ¿Se murió una madre joven y dejó niños abandonados? Y ahí va a ver que esa es la clave de su infertilidad. Pero aparte hay una infertilidad económica, hay una infertilidad social. Hay personas que no pueden tener pareja porque detrás tienen un problema de infertilidad y no lo saben. Y son personas que vos las ves y decís, bueno, es linda o lindo, es interesante, tiene un buen pasar, tiene buena conversación, es una persona que cualquiera diría, esta persona tiene todo para tener pareja, sin embargo no tiene una pareja en su vida. Y está conectado a eso. Cuando una persona trae un problema de infertilidad, es como que si su cuerpo también rechazara tener una pareja. Muy bien, exactamente. Entonces, dice que tengo un repelente para parejas, no, un programa de fertilidad. Las personas vienen, trabajan la infertilidad y aparece su pareja. Y dice, ¿cómo puede ser? Estuve 40 años así y acabo de encontrar el origen y aparece una persona, pero que yo la estoy creando, y la respuesta es sí, la estás creando. Pero ese es otro capítulo. Esa es otra cosa muy profunda para meterse. Por eso la bioexistencia consciente une lo más crudo de la realidad con lo más profundo de la espiritualidad. Correcto. Pero ¿Y de dónde nace el concepto de la economía del creador? ¿Qué es eso? La economía del creador se llama así porque en el libro se ven todos los casos en que las personas que van solucionando su economía, todos van diciendo lo mismo. Entonces se ponen la mano en el corazón y dicen, entonces yo estaba creando todo esto. Sí, y yo estoy creando ahora esta economía abundante que tengo. Mi empresa mejoró. Sí, así es. Vos lo estás creando. Okay. Entonces uno no solo se da cuenta de que su economía mejora, sino de que ese gerente de ese banco que no le daba el préstamo, esa herencia de esa casa que nunca salía porque estaba trabada, ese trámite económico que no le permitía salir adelante, todo se soluciona. Entonces la persona dice, perdón, ¿cómo puede ser que él cambió, que el gerente del banco cambió, que mi jefe me dio un aumento, que yo soy el creador de todo? Sí, eso que te dicen los maestros antiguos desde hace miles de años nunca dejó de ser cierto. Sí, vos sos el creador de todo. La Tierra, este ejercicio, lo que se llama encarnación, es un ejercicio para vos. Por eso es muy especial la bioexistencia consciente, porque es muy técnica, es muy lógica, pero tiene una pata espiritual. Entonces algunos tienen conflicto con la espiritualidad. Desde el mundo de la espiritualidad, algunos tienen conflicto con la abundancia y con la economía. Y entonces camina por un pasillito muy particular, donde hay que ser muy abierto de mente, porque además es un camino de sabiduría, y los caminos de sabiduría no se pueden contar, no se pueden transmitir. Vos sos un sabio, yo hablé con vos en el viaje a China,
Sí, Y uno se da cuenta cuando está con alguien que sabe profundamente, y el que sabe profundamente sabe que no puede transmitirlo a eso, que la persona lo tiene que vivir. Esto no se puede contar. Si bien tengo 9 libros publicados, yo sé que a muchas personas les gusta leer esto o les gusta leer otras historias donde dicen, wow, esto es verdad, esto tiene que ser verdad, pero exacto, por ahí no pasan de eso. En cambio, una persona por ahí no leyó ningún libro y dice, yo me voy directo a ver si exacto, esto es cierto. Me voy exactamente. directo a ver si esto es cierto. Humano Puente tiene un listado de consultores en humanopuente.com, están ahí, uno contacta a un consultor y atienden online, atienden así como estamos hablando vos y yo en este momento, Maravilloso. y la persona empieza a recorrer su vida y ya se empieza a dar cuenta, y después va a recorrer la vida de sus padres y va a recorrer la vida más atrás, que las personas no se tienen que preocupar porque conozcan o no los datos, no importa, porque acá vamos del inconsciente. En un Oye, segundo se va al inconsciente. oye, Pablo, entonces hay mucha gente que económicamente están muy bien y que tienen mucha abundancia y que del otro lado tienen mucha escasez emocional. También, por supuesto, sí, también. Que una persona tenga abundancia económica no quiere decir que va a estar bien emocionalmente, ni que va a estar bien con su pareja, son todos ítems. Hay que ver las emociones que tenemos guardadas, con qué tema, en qué temas nos afectan. El abordaje de la existencia consciente ayuda a que se desanuden cuerdas que sostienen de manera integral un montón de áreas. Entonces, por ahí viene una persona a trabajar su economía y resulta que mejora sus relaciones de pareja, la relación con los hijos, las relaciones intrafamiliares o las relaciones sociales, empieza a sentirse más cómodo a nivel social. Esto También es la una parte maravilla. social. Wow. Sí, claro, sí, sí. Sí. Afecta mucho en lo social, mucho en lo social. Sí, o sea que existe, digamos que una relación entre la conciencia, el dinero y el propósito de vida, podríamos decir. Sí, absolutamente, absolutamente. El propósito de vida es previo a todo eso y es precisamente lo que venís a experimentar. Y lo podés experimentar a través de dualidades, posiciones que tiene cada uno de los temas. Como si vos dijeras, bueno, la abundancia tenés prendido o apagado, pareja prendido o apagado, ¿no? Hogar, tener casa propia prendido o apagado, encendido o apagado, encendido o apagado. La vida es una Exacto. serie de dualidades. Es un programa de computadora muy parecido. Y esos encendido o apagado se encienden y se apagan desde el inconsciente. Cuando vos vas al inconsciente, lo que estaba encendido lo podés apagar y lo que estaba apagado lo podés encender. Eso es la tarea maravillosa que hace un consultor. Claro. A mí me llamó mucho la atención, por ejemplo, cuando conversamos, que fue en varios momentos, conversamos como cosas diferentes, pero me llamó mucho la atención que aprendí contigo que la ciencia y la espiritualidad no necesariamente están enfrentadas, sino más bien que pueden coexistir detrás de tener un buen resultado en los seres humanos. Sí, sí, así es. Mira, en Humano Puente, de esos 4.600 consultores que hay, más de 800 vienen del campo de la medicina. Hay médicos de todo el mundo que son consultores de Humano Puente. Y en el mes de julio, el mes que viene, creo que el 21/7, se hace la Convención de Medicina y Bioexistencia. O sea, somos muy cercanos. En realidad, los médicos son personas que quieren hacerle un bien al ser humano, los consultores en bioexistencia consciente son personas que quieren hacerle un bien al ser humano y de muchas ramas, vienen de ramas distintas de la medicina, de la psicología, de la psiquiatría, vienen de la farmacia, vienen de la enfermería, y nos reunimos porque nos damos cuenta de que juntos podemos hacer algo mejor por el ser humano. Exacto, exacto. Entonces, la ciencia tiene razón en un montón de cosas, y la bioexistencia puede aportar, o un experimento que yo siempre digo, si las personas ven mi canal de YouTube, @humanopuente, se van a dar cuenta que abajo de cada video dice, Pablo Almazán invita a toda institución que, con la finalidad de hacer bien al ser humano, venga del ámbito de la ciencia que venga, quiera hacer estudios comparativos, sumarse a hacer análisis y todo eso. Bueno, eso está disponible siempre. Y a mí me encantaría, por ejemplo, que en algún momento, ya lo he solicitado varias veces, ¿no? Pero se tome a 100 madres que quieren quedar embarazadas y a 100 madres que quieren quedar embarazadas y las tratamos con bioexistencia. Bueno, Ese tipo de repíteme acción. entonces, repíteme por favor la fecha del Congreso. El Congreso es el 21, casi seguro, el 21/7, día completo, de 9 a 17 horas. Las personas que se quieren inscribir, que escriban a la dirección
así como suena, organización HP, sin acento, organización HP de Humano Puente, @gmail.com. O que se Todas las comuniquen, personas que se comuniquen a mis redes sociales también, que yo lo conecto contigo. ¡Uy, qué bárbaro! Gracias. Claro que Gracias. sí. Bueno, ahí les van a decir, esto es para consultorios de Humano Puente, que tienen relación con la medicina, como estos que yo te conté recién, o médicos en general, e inclusive estudiantes de medicina que se quieran sumar para venir a ver cómo es el diálogo y cómo es la suma de cosas que tenemos, porque en realidad son cada vez, esto nunca paró de crecer. Sí. Desde muchas instituciones de infertilidad, inclusive de tratamiento de otras enfermedades raras, envían a personas a trabajar. Cuando los casos se ponen difíciles, le dicen, anda a ver un consultorio de Humano Puente. Hoy ya eso se institucionalizó, digamos, desde varios países. Dicen, mira, tu caso es muy difícil, fíjate y abordalo con bioexistencia. Y para nosotros eso es un honor, pero tenemos que asumir de entrada que al igual que en todas las prácticas médicas y en todas las prácticas de la ciencia, no todas las personas se sanan. Eso es cierto, porque depende también del trabajo que cada uno esté dispuesto a hacer. A veces el camino de ir a recorrer las emociones propias y de cambiar de vida no es algo que todas las personas estén dispuestas a hacerlo o que puedan hacerlo. Ok, Pablo, perdón, y de manera llana, a una gente normal, común, que no es un profesional de la salud, no es un sacerdote o un cristiano que entiende todo este tema de la espiritualidad o de la ciencia, ¿cómo le explicamos qué es la decodificación y sobre todo la decodificación bioemocional? ¿Cómo se explica esto llano, así en términos conceptuales? Es el resultado de que la biología aprendió a poner en un lugar particular el efecto de cada emoción guardada. Y esto es totalmente directo. Mirá, por ejemplo, te lo voy a decir a nivel bien básico y después vamos a ir a la función biológica. Una mujer llegó, y yo lo tengo eso escrito en uno de mis libros, ya la verdad que no me acuerdo en cuál, pero una mujer llegó con un eczema, es decir, la piel rota y con mucho picor, en la zona del anillo de su dedo anular, del anillo del compromiso, del casamiento, del matrimonio. Sí. Ya había probado cremas, había probado corticoides, había ido a distintos dermatólogos, lo había probado todo, como me dicen siempre los consultantes, lo he probado todo, ¿no? Nos pusimos a hablar y lo primero que abordo es el lugar de lo que llevamos guardado aquí. Y le pedí que recuerde cuándo fue la última vez que, no me acuerdo bien el caso, pero le pedí que vaya a un momento donde ocurrió algo con su esposo o con su ex esposo que la haya impactado. Y no pudo ni siquiera contestar. Se asustó ella misma, hizo, porque se dio cuenta de lo que le había pasado. ¿Qué había pasado? Que había ido al colegio de su hijo a ver un acto, y en ese acto también fue su ex esposo, con el cual ella todavía tenía un duelo que cursar porque no había podido procesar esa separación, y resulta que el ex esposo fue con su nueva esposa embarazada. ¡Wow! Después de ese acto, y pese a que ella ya no usaba el anillo, en el lugar del anillo tenía un eczema que no podía. Bueno, se puso a llorar, tomó conciencia, hicimos este trabajo de expresión de las emociones. En la consulta le pudo expresar a su esposo toda la ira y toda la bronca por lo que había quedado pendiente y pudo descargarse, en consulta por supuesto, no al esposo directamente, y en un par de días no tenía más nada en el dedo. Es decir, la biología no pone en cualquier lugar los síntomas. Cuando una persona tiene problemas de comunicación, los síntomas los va a poner en las vértebras cervicales. Cuando tiene un problema con sus colaterales, lo va a poner en las vértebras lumbares. Cuando tiene problemas con los instantes sagrados de la vida, ya sea casamientos, nacimientos, abortos, niños perdidos, esas cosas, lo va a poner en el sacro. Cuando tiene problemas de identidad, van al coxis. Los problemas de hemorroides van al coxis. Los problemas familiares van a la sangre. Los problemas de desvalorización van a los huesos. Todo el cuerpo tiene una información perfecta. Si es un problema de hambre, si es un problema de escasez profunda, va al hígado, que es el encargado de procesar los alimentos para que rindan más. Si es un problema de liquidez, va a los riñones, la piedra en el riñón. Mira, ¿vos querés parecer adivino? Cuando alguien te diga que tiene una piedra en el riñón, vos decile, es que se te está yendo más dinero del que te está ingresando, ¿verdad?
Y esa persona te va a decir que sí. Uf. Esa persona tiene dos temas, tiene ese y puede tener un problema de inundación real, que le haya entrado a la casa agua y que no podía parar, que el caño entró y no podía frenar el agua y su cuerpo pone una piedra en el riñón para frenar el agua. Si una persona tiene un problema de apéndice, es un problema económico, pero es distinto, porque el apéndice habla de reserva. En Argentina le decimos el canuto, es ese ahorro que tenés separado por alguna circunstancia especial y lo empezás a consumir y se te va terminando, ahí es cuando viene el problema de apéndice. Increíble. ¿Okay? Todo Increíble. tiene una relación con la biología y a mí eso primero lo aprendí, lo puse en práctica, para mí me resultó increíble y me choqueó absolutamente. Y cuando vi que esa base estaba bien, me dediqué a crear mi propia base. Hoy hay un lugar, te lo menciono y de paso hago un poco de publicidad. Hay un lugar que se llama Genua, con H, enua.net, no es .com, es enua.net, y ahí adentro hay una inteligencia artificial que cargué con todo mi conocimiento, que son todos mis libros, todas mis investigaciones, todos los videos que hay en las redes, todo mi conocimiento, y que le cargo muchas investigaciones permanentes, y yo creé algo que se llama Pablo Virtual, y las personas ingresan ahí, todos los días entran miles de personas a hacerle consultas sobre sus síntomas, sobre sus problemas, sobre sus cosas, y no pueden creer lo que les pasa cuando se dan cuenta que lo que les va contando Pablo Virtual está basado en lo que les pasa en su cuerpo. Entonces dicen, no puede ser que me conozcas tanto. No, es que la que te conoce es tu biología. Pablo Virtual o Pablo lo que saben es cómo se tradujo eso en realidad, pero tu cuerpo te conoce y tu realidad te conoce, porque vos sos el creador de tu realidad. Lo que hacemos simplemente es decir, este problema está relacionado con esta historia. No hablemos de cualquier tema. Cuando una persona va a terapia, habla de los temas que le ocurrieron en la vida y está muy bien. Eso es bárbaro y es perfecto. Y la verdad que Freud, más allá de que tuvo que pasar situaciones similares a las que pasamos nosotros, es decir, lo trataban de charlatanería y un montón de cosas, después fue quien fue. Bueno, una persona que hace ese proceso y que se da cuenta, ve que cuando uno va a hablar desde el consciente, habla de 1000 temas de la vida, pero el tema de fondo lo esquiva todo el tiempo. En cambio, cuando la biología habla, la biología va directo al problema y no te deja esquivarlo. Te dice, no, tu problema es este. ¿Qué problema tenés? Un problema en la tercera y la cuarta lumbar. Bueno, muy bien, tenés un problema con tus colaterales y el tema es sexual. Pablo, las personas, por ejemplo, que son hijos de hogares de esposos separados, casi siempre veo que quieren repetir el mismo patrón. O sea, hay parejas que buscan siempre repetir el mismo patrón. ¿Es correcto romper con ese patrón y qué tan fácil es? Qué bueno lo que estás diciendo, William, qué buen observador. En la biología hay dos grandes divisiones, pero esto hay que entenderlo bien porque si no, uno va a encontrar otras situaciones que parece que no son así, pero cuando les explicas son así. ¿Cuáles son las dos divisiones de la biología? Todo lo que te dio por resultado vida, es decir, mientras ocurre y vos sigas vivo, vas a tender a repetirlo, no importa lo doloroso que fue. Y todo lo que haya llevado a muerte, vas a tender a evitarlo. ¿Ok? Entonces, cuando una persona se crió en un ambiente en el que, por ejemplo, hubo violencia, esa persona tiene altas probabilidades de tener después parejas violentas. Y uno dice, pero no de ser violento, sino de tener parejas violentas. Pueden ser las dos cosas. Por ejemplo, hay mujeres que habían sido golpeadas de chicas o que veían como su padre le pegaba a su madre y vivieron con ese sufrimiento y se convirtió en su núcleo, y hoy no pueden entender por qué cada pareja que se aproxima es violenta. ¿Okay? Ellas vienen, trabajan la violencia y trabajan todo lo que les ocurrió en la infancia y desaparecen los violentos. Empiezan, o el violento no es que desaparece, deja de ser violento, o logra separarse y tiene una nueva pareja y no es violento. Lo que tiene la bioexistencia consciente es que te da una responsabilidad tan absoluta sobre la realidad que no todos están dispuestos a asumir esa responsabilidad. A veces para las personas es más fácil echar la culpa al otro o decir que el mundo está lleno de violentos, y siempre la respuesta es sí. Yo entiendo que tu mundo tiene un porcentaje de violentos distinto al mundo de otra persona que no tiene el mismo programa inconsciente que vos. ¿Okay?
Es un, todo te lleva a lugares tan profundos de la espiritualidad y a una responsabilidad creadora tan grande que no todas las personas están dispuestas a hacer ese camino. Lo triste, si uno pudiera decirlo, porque no es triste, porque es una elección de cada uno y es sagrada y es maravillosa y todos venimos a la tierra a vivir la vida que vivimos, ¿no? Pero podemos modificarla. Okay. Pero lo que podría ser doloroso ahí es que una persona que evita hacerlo no puede evitar tener la vida que va a tener. Entonces la persona que por ahí dice, yo no quiero trabajar las emociones, a esas personas yo les digo algo que dijo Carl Gustav Jung, no lo dije yo. Dice, todo lo que tengas en tu inconsciente y no lo hagas consciente va a manejar tu vida y vos a eso lo vas a llamar destino. Durísimo. Eso dijo, es muy duro lo que dice, ¿no? Y por otro lado, Rumi, un gran maestro espiritual, dijo, la humanidad nace dormida, crece dormida, tiene hijos dormida y muere dormida. Entonces las personas tienden a repetir lo que les dio por resultado vida. Entonces por ahí, como decís vos, personas que sus padres se separaron, sí, puede que haya algunos que no, pero son los hijos de estas parejas son los que más posibilidades tienen de separarse cuando tienen pareja. Pablo, vámonos al pueblo. Una gente en Buenos Aires, una gente en Santo Domingo, República Dominicana, o en un campo cualquiera, es una persona que siente mucha tristeza, mucha ansiedad, y esta persona no encuentra ninguna explicación. A esa persona, ¿cuál sería el primer paso para ella descubrir cuál es el origen de este conflicto interno? Sí. Lo que tiene que hacer es realmente muy simple. Es tan simple que desde mi punto de vista uno dice, ¿por qué no lo hace todo el mundo? ¿No? Porque me gustaría que todos lo hagan. Es como cuando vos descubrís una vacuna que cura a todos y la gente no se le quiere dar. Pese a que hay miles de personas que se atienden todos los días. Son miles y miles de personas que se atienden todos los días en Bioexistencia. Pero, ¿qué tienen que hacer? Buscan un consultor en humanopuente.com. Yo les recomiendo los consultores certificados. ¿Por qué? Porque cada 15 días siguen tomando clases y siguen actualizándose y compartiendo mejoras y están haciendo un camino de crecimiento y mejora continua. Buscan humanopuente.com, listado de consultores certificados. Ahí elige si es por temas de economía o por otros temas. Y simplemente habla con el consultor le va a decir lo que tiene que hacer. Le va a decir cuándo se encuentran, cómo se encuentran, va a abrir la pantalla y que se entregue a ese proceso, ¿ok? De dejarse guiar por un consultor, como cuando te guías por el coach o el entrenador cuando estás en un gimnasio. El consultor te va a llevar, te va a decir que le pongas un título a tu problema, un título cortito. Por ejemplo, muchas personas hoy pueden llegar a decir, no tengo la economía que quiero, o no tengo buena relación con mis hijos, o mis hijos no me hablan, o tengo tal problema en la columna. Eso lo define cada uno, ¿no? Le ponen un título, con ese título van a entrar al inconsciente y van a buscar dónde está el origen. Okay. Y eso le va a llevar aproximadamente 24 encuentros, pero cada encuentro es uno por mes. Es decir, esta persona una vez por mes se va a encontrar. Al cabo de 24 meses esta persona tiene otra vida. Si no, al cabo de 24 vidas, tal vez tenga otra vida. Wow. ¿Okay? Porque el tiempo que ganás tomando conciencia de tus programas es tan superior, se ahorran tantas generaciones, porque cuando vos empezás a ver, las personas empiezan a recorrer su historia inconsciente familiar y viajan generaciones y generaciones para atrás y empiezan a darse cuenta que el problema que ella tiene en su vida viene pasándole a todos sus ancestros desde hace siglos. Todos pasan por lo mismo. Y como no se toma conciencia, se repite y se repite. ¿Por qué? Porque el clan continuó, porque hubo vida. Y la biología dice, si hay vida, repito todo. ¿Desde dónde se puede cambiar eso? Desde la conciencia. Si tú pudieras resumir en una sola palabra, definir decodificación emocional, y este es un término que quiero que se quede en la gente, decodificación emocional. Yo tengo 50 años. Aprendí el término por primera vez cuando te conocí a ti en abril. De verdad no conocía nada sobre esto. Me he puesto a leer muchísimo. Ahora me tengo que leer tus libros, que ya nos pondremos de acuerdo para hacerlo llegar. Pero ¿cómo podríamos definir eso así en frase corta? La decodificación emocional fue el primer nombre que tuvo esto. En realidad hoy se llama bioexistencia consciente
porque cuando vimos que todo lo que trabajaba afectaba a toda tu existencia, el nombre de codificación bioemocional le quedó chico porque las personas lo unían mucho a las emociones y a los síntomas físicos. La bioexistencia consciente abarca toda la realidad. Bueno, y en 2 palabras, ¿qué es? Es algo que no se puede explicar, que hay que hacerlo y no cuesta nada hacerlo, porque si uno prueba y no va, no tiene ningún problema, lo deja de hacer. Sí. ¿Okay? Es como ir al dentista y que no te vaya al bien con el dentista. Es una experiencia que te va a llevar a descubrir quién sos de la manera que menos te lo esperás, ¿okay? Y que te ayuda a descubrir lo perfecto que sos, lo poderoso que sos, la capacidad que tenés vos de transformar toda tu vida, y te muestra tu perfección y te lleva a tu máximo potencial. Es decir, cuando vos descubrís que sos perfecto para hacer lo que querés hacer, ahí se despierta tu potencial. Por eso es que tuve que crear otra área después. Este libro generó otra área, porque las personas salían tanto a su nueva vida con este libro, que después necesitaban ser guiadas a nivel consciente. Y hoy tengo una segunda plataforma que se llama Yo Bebé, que significa Your Own Big One. Ese libro, exacto, Ramón. Si vos ves, buscá, mira, pon en YouTube, Pablo Almazán, presentación, Ramón, mi jardinero millonario. Ahí vas a ver un teatro lleno de gente, con sus linternas, todos en la presentación de Ramón. Sí. Yo les recomiendo ver ese video, porque tu vida no solo salís de los problemas inconscientes, sino que después cuando llegás a la superficie decís, ok, entendí, ¿y ahora qué hago? Hay una manera de ser guiados, porque es muy fuerte, es mucho para resumirlo en pocas palabras o en una hora, pero es muy fuerte el cambio de vida de las personas. Yo quisiera que todos puedan tenerlo. El tiempo es un enemigo de la televisión, pero yo quiero aprovecharte al máximo y quisiera, por favor, mencionar los 9 libros, así de manera cortita. Por favor, dime los 9 títulos del libro. Libro número 1, el primer escrito. Me está jodiendo si usa también como algo increíble, como es un chiste lo que me estás diciendo. Exacto. Bueno, se usa de la misma manera. Pero a su vez, un síntoma te molesta. Entonces, ¿el síntoma te está jodiendo o te está despertando? Esa es la pregunta del primer número 1. libro. Número 2. Ese es el número 1, ¿no? Y ahí se explica toda una lógica. En el número 2, yo hice todo un despliegue de los elementos celulares y qué significa. Es un libro como más técnico ese, más para profesionales, digamos, para consultores. ¿Qué significa cada uno de los elementos celulares? Tomé una tabla de 20 y pico o 30 elementos que se pueden tomar con un aparato llamado Oligoscan, que está muy difundido en todo el mundo. Ese aparato lo usan médicos de todo el mundo. Podés buscar la página de Oligoscan de Argentina, oligoscan.com.ar. Bueno, y ahí yo hablo del significado inconsciente, así como te dije, no sé, los huesos significan esto y el hígado significa esto. Bueno, los elementos celulares todos tienen un significado biológico y tienen relación con para qué sirven y qué simbolizan en el inconsciente. Okay. Ese es el segundo. El tercero es una recopilación, se llama enfermedad o informedad. Okay. Y algunas personas... ¿Cómo dice? ¿Enfermedad o? Informedad. Es decir, el síntoma, ¿me viene a enfermar o me viene a informar? Wow. ¿Okay? Está bueno. Y ahí dice vivir sin toma de conciencia. El cuarto es el de alergias, celiaquía, alergias e intolerancias. Este libro provocó mucho revuelo en su momento, porque se presentó en una provincia argentina y una parte del gobierno apoyaba ese evento y de repente a último momento apareció una asociación de celiaquía a decir que era todo charlatanería. Me imagino. El gobierno empezó a tratar de evitar que hagamos eso para no quedar en las redes de este charlatán que está hablando ahora con vos. Y es lo mismo, nuestro país es lo mismo. Lo que provocó ese revuelo es que el teatro más grande de Tucumán se llenara tanto que quedó gente afuera, porque venían a ver qué lío que se iba a armar ahí. Y después, cuando terminó ese encuentro, fue tan revelador que yo invité a una cena ahí en un hotel muy conocido, internacional, a cenar a las personas que habían apoyado el evento, y una de las personas que vino y me habló y me dijo: Pablo, yo soy una de las personas que se opuso a este evento y que hice todo lo posible para que no se realizara. Oye, vengo a contarte que desde que empezaste a hablar, me puse a llorar porque contaste la vida de mi hija de punta a punta, y mi hija tiene celiaquía, y yo no puedo creer todo lo que dijiste. Y bueno,
Y esa mujer después hizo que creo que su hija se trate, pero no hay uno, hay miles de casos de personas que sanaron su celiaquía, ¿ok? El quinto libro es el de infertilidad que te mostré hoy, que lo tenés por ahí, sí. que llegan cuando se sana el alma. El sexto es la economía del creador, ¿ok? Que se me llama la atención. Ese libro, además de las fotos de la tapa, adentro están todas las fotos de los niños con su madre. Acá hay uno, a ver a quién tengo acá, a Noah. ¿Ves? Acá está la foto de Noah y el relato de su madre que cuenta la historia de qué le pasaba a ella. Y así tenés de todos los niños. Acá hay una niña que se llama Cielo. ¿Okay? Ahí están Alfonsina y Vicente, este es Benjamín. Acá están todas las historias que cuentan los padres de cuál era su problema. Bueno, ese es el quinto. El Pablo, se me va el tiempo. Yo te prometo, lo que vamos a hacer es una cosa, vamos a hacer otro programa, ¿sí? Porque este programa, aunque lo subimos en podcast, también sale en República Dominicana por 4 canales de televisión a nivel nacional y salimos en toda la zona de Centro y Suramérica por Tigo, Panamá. Entonces el tiempo se me va, pero antes de que te me vayas quiero que me des 2 respuestas cortas. Una, defíneme desde tu punto de vista la palabra éxito. Es haber comprendido quién sos y qué haces en la tierra y haber tenido una vida en coherencia con eso. Ahora, defíneme desde tu punto de vista la palabra amor. Es el camino que hace un ser humano para descubrirse el ser más valioso del universo, para enamorarse de sí mismo. El amor más grande que hay es el amor a uno mismo. Cuando ese se logra, todos te aman. ¿Y cómo defines la palabra libertad? Es ese sentir, ese flujo que te rodea y que forma parte de ti cuando descubriste el camino que te trajo acá y te diste cuenta de tu perfección. Te diste cuenta y asumiste tu perfección. Te diste cuenta de cuál es tu perfección y la asumiste. Ahí sos totalmente libre, pese a que el ser humano no es un ser libre, sino que tiene un albedrío condicionado por las leyes del karma. Eso es largo y lo dejamos para el otro programa. De los millones de cosas que falta en la humanidad, mencióname las 2 cosas más importantes desde tu punto de vista que necesita la humanidad hoy, urgente. La más importante en mi universo es que cada persona se haga responsable de su propia creencia y que deje de pedir al afuera y de buscar en el afuera que le solucionen la vida, porque la solución de todo está dentro de uno y depende de uno. Si tú pudieras dejar un mensaje que mañana la gente al despertar podría decir, este mensaje cambió mi vida, ¿cuál sería ese mensaje? La vida es un ejercicio de valoración propia. Ese es el mensaje. La vida es un ejercicio de valoración propia. Es el descubrir que en la tierra no hay nadie más valioso que vos, ni menos valioso que vos. Wow. Pero que vos sos el ser más valioso de tu vida. De tu vida, el ser más valioso y más importante sos vos. Wow. Pablo, gracias. Uy, gracias a vos, William, querido. Un honor y nos vamos a encontrar en China de vuelta. O en América. No, si nos vemos en noviembre. Nos vemos en noviembre en Buenos Aires. Bueno, te vienes para mi casa. Bueno, un honor para mí. Muchísimas gracias. Gracias, amigo. Gracias. Hasta la próxima.